Jamendo.com. Bienvenidos a otra clase flipada de biología. En el vídeo anterior dejamos incompletas las propiedades físicas de los monosacáridos. Estuvimos comentando las propiedades organolépticas y estuvimos viendo todo lo relativo a la estereoisomería y los tipos de estereoisómeros que se pueden formar. Hoy vamos a ver la tercera propiedad física, la actividad óptica, y añadiremos las propiedades químicas. Espero que os guste. En el vídeo anterior estudiamos las propiedades físicas, vimos esta misma diapositiva y solo nos queda por ver la tercera. La propiedad física en sí es muy simple. Lo que pasa es que requiere una explicación de un fenómeno físico que realmente para nosotros es secundario. Entonces, vemos primero el aspecto biológico y luego ya os cuento. Bueno, los monosacáridos tienen la propiedad que está relacionada con la estereoisomería de desviar la luz polarizada. De momento, creeros que existe eso. Ya os diré en qué consiste. Entonces, hay dos tipos de monosacáridos, los levógiros y los dextrógiros. Los levógiros son aquellos que desvían la luz polarizada plana hacia la izquierda y los dextrógiros lo hacen hacia la derecha. El prefijo levo alude justamente a izquierda y el prefijo dextro a derecha. La propiedad en sí es esta, muy simple. El problema o lo más dificultoso es entender qué es la luz polarizada plana y en qué consiste su desviación. Vamos a verlo. La luz es una radiación electromagnética que podemos imaginar como un conjunto de ondas que vibran en todas las direcciones del espacio. Es lo que aquí aparece representado como luz no polarizada. Hay determinadas sustancias y hay cristales artificiales que tienen una particularidad y es que cuando reciben un haz de luz la filtran y la polarizan, es decir, la hacen vibrar en un solo plano. Por ejemplo, en el caso que representa este dibujo, aquí tenemos un filtro polarizador que lo que hace es filtrar, valga la redundancia, la luz y hacerla vibrar solo en un plano vertical. Bien, pues esta luz polarizada se llama luz polarizada plana, justamente porque solo vibra en un plano, ya no vibra en los 360 grados, sino solo en un plano. Bueno, pues hay ciertas sustancias que cuando se interponen en la trayectoria de la luz polarizada plana, pueden hacer girar el plano de vibración hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando lo hacen hacia la derecha, se llaman destrógiras. Cuando lo hacen hacia la izquierda, se llaman levógiras. Fijaos en el dibujo cómo se representa un giro hacia la derecha y la luz que originalmente estaba vibrando en vertical pasa a vibrar solo en horizontal. Esa es la luz polarizada plana. A continuación, en esta imagen podéis ver cuál es el efecto. Primero, si ponemos una sustancia sin estereoisómeros, en este caso concreto es agua, y hacemos incidir un haz de luz, al girar el filtro polarizador se ve simplemente el cambio de recibir la luz que vibra en todas las direcciones del espacio a recibir la luz polarizada, que aquí la vemos de color azulado.
Sin embargo, si repetimos la experiencia poniendo no agua, sino una disolución, en este caso es fructosa, bueno, una disolución de un monosacárido, de una sustancia con actividad óptica, no solo se aprecia el giro de blanco a azul, sino a este otro color amarillento debido a la desviación de la luz polarizada plana. Vamos a comenzar ahora con las propiedades químicas, que son estas tres que veis. Sin más dilación, comenzaremos por la primera, la formación de los enlaces glucosídicos. Los monosacáridos pueden unirse entre sí para construir otros glúcidos más complejos, que pueden ser oligosacáridos o polisacáridos. Esta unión se denomina condensación o polimerización y se lleva a cabo al interaccionar dos grupos hidroxilos de dos monosacáridos distintos. Se produce entonces la liberación de una molécula de agua y la unión de los dos monosacáridos por el oxígeno. El enlace así creado se llama enlace O-glucosídico. En algunos azúcares puede ocurrir que la interacción se produzca entre el OH de uno de los monosacáridos y un grupo amino, un grupo NH2 de otro. Entonces se produce otra variante del enlace glucosídico que se llama N-glucosídico. La reacción inversa a la condensación se llama hidrólisis, en la que mediante la adición de una molécula de agua se rompe el enlace O-glucosídico y se generan los dos grupos hidroxilo, quedando separados ambos monosacáridos. Es decir, es justamente la reacción que os acababa de explicar, pero al revés. No todos los enlaces glucosídicos son iguales. Si el carbono del segundo monosacárido que interviene en el enlace es carbonílico, el enlace se llama dicarbonílico. Si no es así, el enlace se llama monocarbonílico. En este último caso, se mantiene la capacidad reductora de la molécula. Si el primer monosacárido es de tipo alfa, ya hablaremos de qué es esto de ser de tipo alfa, el enlace lo es también. Si el primer monosacárido es de tipo beta, el enlace también lo es. Esto de alfa y beta lo vamos a estudiar un poquito más adelante en este mismo vídeo. La segunda de las propiedades químicas de los monosacáridos es su ciclación en medio acuoso o reacción hemiacetálica o hemicetálica, según el caso. Ahora lo veremos. En realidad, este tipo de reacción es una reacción característica que se produce entre alcoholes y aldehídos o cetonas, como veis aquí. Estos son ejemplos con moléculas orgánicas sencillas y con colores podéis ver cómo cada una de las moléculas aporta al hemiacetal resultante sus distintas partes. El resultado es que a partir de una molécula lineal se obtiene otra cíclica cuando está en medio acuoso, que es lo que realmente nos importa. Realmente lo más importante de todo esto es que los monosacáridos, aunque los representamos de forma lineal utilizando esta proyección que se llama proyección de Fischer, cuando están en un medio acuoso, que es el caso común en los seres vivos, van a experimentar espontáneamente una ciclación que se representa de esta manera, que recibe el nombre de proyección de Haworth. Vamos a ver cómo ocurre todo este proceso, tanto en los aldehídos, en los monosacáridos que son aldehídos, es decir, las aldosas, y los monosacáridos que son cetonas, es decir, las cetosas. Y para ello voy a contar también con la ayuda de otro de mis colegas. La ciclación es el proceso de conversión de carbohidratos lineales de 5 o más de 5 carbonos que se convierten en dos formas cíclicas posibles, que son el furano o el pirano. Por esta razón, vamos a encontrar los nombres de los carbohidratos con la terminación furanosa o piranosa. Entonces, cuando hablamos de carbohidratos cíclicos, ponemos el nombre previo, por ejemplo glucosa, pero en su forma cíclica se llamará glucopiranosa.
como observamos en esta imagen. Veamos el mecanismo entonces. El carbono 1 va a interactuar con el alcohol del carbono 5 porque se encuentran en el mismo plano. Esa interacción induce al desplazamiento de los electrones en el alcohol y libera un protón. Este protón ataca al oxígeno del carbono carbonilo y desplaza sus electrones para formar un carbocatión que se reordena. Este carbocatión interactúa con el oxígeno y forma entonces el enlace hemiacetal, dando origen a la molécula denominada piranosa. Esta piranosa tiene dos posibilidades: que el OH esté arriba, que es la forma beta piranosa, y cuando el OH está abajo, que es la forma alfa piranosa. Miremos por ejemplo en esta imagen que nos muestra la glucosa en sus dos formas. En la forma alfa, que está a mano izquierda, que nos muestra el alcohol del carbono anomérico abajo, y en la forma beta, que es la forma derecha, que nos muestra el alcohol arriba. En este caso, ambos carbohidratos pueden existir en la naturaleza, pero sus propiedades biológicas serán diferentes. El mecanismo de reacción de ciclación de cetosas es igual que el de aldosas. Miremos cómo el carbono 2 interactúa con el OH del carbono 5, desplaza los electrones y libera un protón. Ese protón ataca al OH, desplaza sus electrones y forma un carbocatión. Este carbocatión se reordena e interactúa con el oxígeno de carga negativa y forma un enlace al ciclarse que se llama el enlace hemicetal. Aquí aparece entonces la forma furanosa y tiene, igual que en aldosas, la posibilidad de cuando el OH está abajo, decimos que es una alfa furanosa, y cuando el OH está arriba, decimos que es una beta furanosa. Es importante aclarar que acá en las cetosas el carbono anomérico es el carbono 2. Por eso aparece un OH arriba pegado o abajo, según el caso, pegado del carbono 1, para poder observar ese carbono anomérico. Miremos entonces cómo la fructosa, una de las cetosas más importantes de la naturaleza, toma sus dos formas. Aquí en la izquierda tenemos la forma alfa de la fructofuranosa y vemos como el carbono 2 tiene el OH abajo en el carbono anomérico. En cambio, aquí a la derecha tenemos la beta fructofuranosa, en el cual el carbono 2 tiene el OH arriba. Bueno, quizá os cuesta, quizá no, seguro que os cuesta todo esto de el mecanismo de formación de la ciclación. No os preocupéis, he querido mostraros el proceso tal como es, con más detalles de los que realmente os voy a pedir. Lo que tenéis que sacar en claro son las siguientes cuestiones. Punto primero. La ciclación ocurre cuando un monosacárido se encuentra en un medio acuoso. Es decir, en los seres vivos tenemos que pensar que se encuentra en estado cíclico, en su forma cíclica. Segunda cuestión. Los ciclos pueden ser de forma pentagonal o de forma hexagonal y entonces se llaman furano o pirano según el caso. Los ciclos de tipo furano los van a presentar exclusivamente las pentosas y las hexosas que tienen un grupo de tipo ceto. La forma pirano es propia de las hexosas exclusivamente. Tercera cuestión importante. Al producirse la reacción hemiacetálica, el carbono carbonílico, el carbono 1 o el carbono interno, depende de las cetonas. En los aldehídos es el carbono 1. Ese carbono carbonílico, que recordad que no era asimétrico, lo vimos al principio del tema, ahora pasa a ser un carbono asimétrico y entonces aparecen nuevos estereoisómeros. Estos nuevos estereoisómeros se llaman anómeros. ¿De acuerdo? Y recapitulamos. Ahora ya podemos concretar. Hay 3 tipos de estereoisómeros. Los enantiómeros, los epímeros y los anómeros. Esto lo tenéis que manejar y tener muy claro.
Los anómeros alfa y beta se distinguen muy fácilmente porque los alfa tienen el OH hacia abajo y los beta el OH hacia arriba. Con eso no soléis tener ningún problema. Y estas denominaciones de furano, furanosa y piranosa tienen que ir precedidas por el nombre del monosacárido. De modo que ya no hablaremos de la glucosa, sino que hablaremos de la glucopiranosa, porque es la glucosa ciclada. De hecho, hay dos glucopiranosas distintas, la alfa-glucopiranosa y la beta-glucopiranosa. Bueno, esta parte es la realmente importante. Estudiaos esto bien, comprended esto bien, que es lo que realmente vais a necesitar para la EBAU. La última propiedad química de los monosacáridos tiene interés diagnóstico, digamos, y es que son sustancias reductoras, es decir, son capaces de reducir a otras moléculas. El carácter reductor de todos los monosacáridos y de la mayoría de los disacáridos, salvo la sacarosa, se puede poner de manifiesto por medio de una reacción redox. El método más empleado es la prueba de Fehling, que consiste en calentar una disolución compuesta por el glúcido que se investiga y sulfato de cobre 2. Si el glúcido es reductor, se oxidará dando lugar a la reducción del sulfato de cobre 2, que es de color azul, a óxido de cobre 1, de color rojo anaranjado. Si el glúcido no es reductor, la reacción no se producirá y por tanto no se observará cambio de color. Esta prueba permite identificar e incluso cuantificar la glucosa u otro glúcido reductor en un medio biológico como puede ser la sangre o la orina. Para que un glúcido sea reductor, tiene que tener libre el grupo OH del carbono carbonílico, este que veis aquí. Si ese grupo está participando en un enlace, se pierde el carácter reductor. Hay disacáridos, lo veremos cuando los estudiemos, que de los dos carbonos carbonílicos, uno está implicado en el enlace glucosídico, pero el otro no, de modo que mantienen el carácter reductor. Sin embargo, en los polisacáridos, imaginaos por ejemplo 1000 monosacáridos unidos entre sí, van a estar 999 implicados en la formación de enlaces glucosídicos y solo uno libre, de modo que aunque tengan uno libre, la molécula es tan enorme que no tiene carácter reductor. Eso es otra de las cuestiones que debéis tener claras. Jamendo.com 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 Con esto terminamos el vídeo y me despido de una nueva clase flipada. Hasta el próximo vídeo. Jamendo.com 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 Jamendo.com
Jamendo.com. 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 Jamendo.com.